tardes a todas y todos quienes nos siguen por las redes sociales. Hoy vamos a presentar el video Ibopey, un video inspirado en uno de los poemas del escritor guaraní Elías Caurey, que le dedica al árbol del algarrobo y que es parte de su libro de poemario Canto al Bosque, que en pocos días saldrá a la luz para deleite de todas y todos. Como Fundación Interred estamos muy complacidas de poder haber acompañado y apoyado la producción de este video en el marco de un convenio que tenemos con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo para el fortalecimiento de la educación intracultural, intercultural, plurilingüe y despatriarcalizadora. Porque pensamos que el material, más allá de su belleza poética y su belleza estética, pues se constituye en un valioso material educativo que precisamente apoya y coadyuva la implementación de una educación intercultural y plurilingüe. Uno de los aspectos centrales que nos presenta este video y este poema es el tema de la revitalización y el fortalecimiento de la lengua originaria. Al estar escritos los poemas y pensados en lengua guaraní, pues estamos seguros que cuando lleguen a las comunidades educativas van a motivar a niñas, a niños, adolescentes, jóvenes y a maestros y en sí a toda la comunidad educativa a la lectura en lengua originaria, a la escritura y también a la producción literaria. Esperamos que muchos jóvenes, niños, niñas se animen a escribir y producir textos tan lindos como este. Un segundo aspecto que también es importante es que el poema nos invita a conocer y acercarnos a la cultura y a la cosmovisión guaraní. Nos invita a conocer sus saberes, sus conocimientos, sus prácticas, su forma de pensar y ver la vida y el mundo. Elementos que constituyen pues un eje fundamental para el desarrollo de una educación intracultural y el fortalecimiento de la identidad, ¿no?, del pueblo guaraní. Y bueno, para quienes no somos de ese territorio y venimos de otras regiones, pues nos ayuda a conocer, a comprender y a valorar esta cultura. Y bueno, un tercer elemento que también es muy importante para la Fundación Interred es que el poema también invita a una reflexión crítica y a una denuncia frente a todo lo que está aconteciendo en gran parte del territorio guaraní de la Amazonía, con los incendios, con la pérdida de nuestros bosques, con la deforestación, con toda esta actividad extractivista que está poniendo en riesgo la vida de nuestro planeta, ¿no? Yo pienso que luego de leer el poema y ver el video, comprendemos que un árbol no es un simple recurso natural, un simple recurso maderero. Un árbol es vida y fuente de vida para la comunidad. Bueno, yo con estas palabras termino mi intervención y voy a dar paso a muchas compañeras, compañeros que desde otras regiones y de otros países también van a comentar el poema y el video. Y finalmente pues tendremos al autor del poema y bueno, al director y productor también del video, que es Elías Caurey. Muchas gracias. Hola, soy Joseph Lara, productor audiovisual del proyecto Ibopey, Algarrobo, de Elías Caurey. Cuando Elías me habló sobre el proyecto, me pareció súper interesante la forma y el formato que tenía. El tema de narrar con un poema me pareció súper interesante para poder mostrar al mundo la cultura guaraní. Entonces nos pusimos en marcha y empezamos a trabajar, empezamos a compartir las ideas, empezamos a ver la propuesta que él tenía, la visión que él quería lograr, y de esa forma poder llegar a la gente con un mensaje que en realidad es universal. Termino recién de leer y de ver el poema Ibopey de Elías Caurey, ya no sé si por cuarta o quinta vez seguida, porque me resulta tan reconfortante como una caricia de la que me cuesta desprenderme. Siento este poema como si fuera un ritual necesario que nos acerca al centro de la vida. Este Ibopey, este algarrobo, majestuoso y humilde, que proporciona sombra y cobijo,
que es anfitrión de los encuentros, de las celebraciones, de los juegos, de las asambleas, que nos brinda alimento y medicinas desde sus hojas, que es testigo y partícipe a la vez de los actos esenciales de la vida. Las metáforas que utiliza Elías son maravillosas, permiten fusionar lo espiritual con la naturaleza y nos guían como en una danza mágica que recorre el ritmo de la lengua guaraní. La verdad es que es un verdadero placer poder escuchar este poema con los ojos cerrados y luego abrirlos y poder escucharlo acompañado de estas imágenes maravillosas que habéis elegido, que muestran la grandeza, ¿no?, del Ibopey y de las gentes que, desde hace siglos viven y danzan bajo su sombra. Así que no me queda más que agradecer a quienes habéis hecho posible este ratito de comunión que me ha permitido reconciliarme con la vida. Abrazos enormes. Saludarte, Elías, por esa obra preciosa, porque dedicarle todo esto a ese ser sagrado como es el algarrobo, porque el algarrobo es el árbol sagrado del Chaco, y con toda su bondad y con toda su abundancia, y quizás aparece en los peores momentos porque es alimento en tiempo de sequía, y él sabe encontrar el agua para que no nos falten las vainas y que podamos tener aloja y alegrar a los coyullos. Qué lindo que le hayas dedicado al algarrobo todo esto. El algarrobo necesita nuestra protección, necesita difundirse y dar a conocer todo lo que él encierra. El algarrobo con sus propiedades para alimentar el ganado, para alimentar la hacienda, para alimentar la gente, para alimentar los niños. Es tan importante dar a conocer estas cosas para ganar un respeto hacia esta nobleza de la naturaleza que es el algarrobo. Felicitarte con el corazón, Elías, y decirte que me puso muy contento esta obra. Lo tomo así como una obra de respeto hacia todo lo que nos da la naturaleza, y entre esas cosas, entre todo lo que nos da el algarrobo. Vos lo supiste plasmar de una manera excelente y te felicito. Nos damos cuenta de todo lo que nos da a través de lo que vos escribes, de todo lo que significa para la familia, para el encuentro, para cobijarnos del sol. Así que el mayor de los respetos por ese trabajo que has realizado, y ojalá que esto cree conciencia para proteger, cuidar y amar al algarrobo, porque él se lo merece. Felicidades, mi hermano, con todo el corazón. Sukun Elías kimakinwol kintak pahalti ameyah kimakinwol tumen kak as con yab kanan balo. Hermano Elías, muchas gracias por hacerme parte de este trabajo. Es un gusto para mí poder compartir mis pensamientos acerca de él, que me recordó tantas cosas importantes que tenemos que tener presente en nuestra vida. Reciban un saludo desde la tierra de los mayas hasta la tierra de los guaraníes. Al escuchar tu poema El algarrobo, recordé un extracto del Popol Vuh, en el que se nos enseña que antes que existieran los hombres del maíz, existieron otras personas que se sintieron y se pensaron el centro del mundo y no tenían la humildad de reconocer
que lo que nos rodea es también sintiente, es también viviente, es también digno de ser honrado y de respetado. Estos hombres fueron destruidos para posteriormente venir nosotros, los hombres y las mujeres del maíz. Y creo que tu trabajo nos extiende este diccionario que pensábamos que estaba perdido, este diccionario que contiene es este puente que nos extiende la posibilidad de entender el lenguaje, la lengua, la forma de comunicar de todo lo que nos rodea. Pensar en el algarrobo, pensar en cómo piensa el algarrobo, pensar en todo lo que siente, en todo lo que considera, es recordarnos que lo que está a nuestro alrededor tiene algo que decirnos y que tenemos que regresar a ese momento en el que nos respetamos, nos escuchamos y nos valoramos, y que el hombre y la mujer actuales son solamente un componente más en todo esto que nos rodea. Gracias por tu escritura, gracias por tu literatura, por tus creaciones que nos acercan más y más a ser verdaderos humanos. Hach Dios Bodik Elías. Puntuma, Senetarareta, seré Silvia, se Vaporendaiwa. Mi nombre es Silvia, soy de la Argentina. Quiero hablar unas breves palabras sobre el poemario de Elías Caurey Iwopey, el algarrobo, ese bello y enorme árbol que encontramos en las comunidades guaraníes, ese árbol que da cobijo, que da sombra, que da alimento y que da también remedios, que nos cura. Un árbol bajo el cual se reúnen las familias a tomar mate, a preparar chicha. Un árbol que también convoca a la comunidad durante el arete. Un árbol que nos protege. Y es ese árbol que encontramos en las comunidades, que son seres vivientes, que necesitamos todos para vivir. No simplemente están ahí, son seres sintientes, seres vivientes, que nos dan todo esto que aparece en el poema y que plasma de manera tan elocuente y con esas bellas palabras Elías en su poesía. Espero que todos ustedes también disfruten de este hermoso poema y sientan todo eso que nos dan los árboles y que nos da el algarrobo. Muchas gracias. Querei papei te tarareta. Amondo pebe tamarai me opai te quae barechaca rupicherecha pei vai, hare cherendu pei vai, no? A media soropai ñanderu tumpa pe haeko ñandere kobe illa, allá ve. Allá po aña vi aipota haepe chepe atuti ai. Chaco bobu ñande burubichareta, ñandere akwai yareta, ñande ñei yareta, ñande reya oireta. Jaramo ñande burubicha Celestino Hurtado, burubicha Tenondegua, Tenondete oiko ñande quae ñande yemboti guaspe, no? Allá mondo miranta, ñecuava, en Tarareta pe, areya y cobaira, jae oipota rupi y puede cojae jocuañe o ella ñandebe, ¿no? Quiero agradecer y mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo por este espacio, por este medio. Y yo decía que hay que agradecer a Dios porque, bueno, Dios es dueño de la existencia y todo. Y además quiero también manifestar mi tristeza por la partida de muchos de nuestros sabios, sabias, de nuestros dirigentes que nos ha dejado en este año. Varios de ellos de connotadas personalidades guaraníes se han ido recientemente. El primer presidente que ha estado a la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celestino Hurtado, también le mando un saludo, mi condolencia a la familia. Y bueno, como nación guaraní y los que estamos viniendo detrás de ellos, lo que tenemos que aprender y llevar en el corazón es ese caminar, esas luchas de reivindicación por el ñe, por ñandereco. Y qué manera de rendirle homenaje a estas personas que dieron su vida por todo esto que ahora nosotros también somos, ¿no? Escribir un poema en guaraní, ñepotu, el florecer de las palabras, un árbol primigenio como es el algarrobo, pues de verdad es que me ha dado mucho gusto, y más aún llevarlo a poderlos compartir a través de la lectura de esos versos que he escrito.
y mostrarlo a través de un pequeño video. Y entonces pues enormemente agradecido con ello, a las personas que han hecho posible también de apoyarme. Quiero agradecer a mi familia, que sin ellos sería imposible hacer este trabajo que hago. Y bueno, también quiero agradecer a la gente que ha estado acompañándome en este caminar, a los productores, a mis amigos que también estuvieron ahí. Y bueno, son muchos los que estuvieron ahí, pero en el video aparecen todos los que estaban ahí de cerca en este trabajo. Entonces, también quiero agradecer a Interred, pues porque también ha confiado para que, con un pequeño apoyo, para que podamos movilizarnos y hacer este trabajo, y es lo que ustedes van a disfrutar ahora, ¿no? Entonces, también agradecer a los que han comentado este video, a los amigos que han comentado este video, y bueno, espero que vengan mucho más comentarios, no solamente las buenas, también de las malas, pero la mala en el sentido bueno, la autocrítica, ¿no? Para ir mejorando. Entonces hay muchas cosas que no he dicho del algarrobo, desde luego, sino cosas muy esenciales, porque también quiero dejar para muchos guaraní que puedan escribir sobre este árbol, porque para escribir de este árbol es casi como todo un libro, pero en esta ocasión quise reflejar cosas muy esenciales. Y bueno, así como el poema del algarrobo, he escrito otros 49 poemas de otros árboles que hay en el Chaco, que hay en territorio guaraní, y que van a estar reflejados en el libro Ñepotica Penguara, Canto al Bosque, editado por Dundun, de una amiga, Liliana Colanzi. Y bueno, de acá en unos días va a estar ya en las librerías, van a estar también en sus manos, y bueno, a todo lo que quieran. Entonces, yo sin más preámbulo, quiero invitarlos a disfrutar de este trabajito muy sencillo, pero con mucho esfuerzo y significativo. Entonces, que ese trabajo sea también como memoria para nuestro Burubicha Celestino Hurtado. Entonces les invito a que puedan ver el link. Ya solo pay.